Llevamos prácticamente 2 meses sin ver a la princesa de Gales, Kate Middleton, y es que a día de hoy tenemos muchísimas dudas en cuanto a lo que realmente le pudo haber pasado. No están siendo meses fáciles para Kate, la cual ha tenido que someterse a una delicada cirugía abdominal que la mantiene alejada, al parecer, de las cámaras y con la máxima preocupación de todo el mundo. Sin embargo, es que ha habido mucha especulación y también conspiración en este caso de Kate, y es que hay gente que incluso llega a comparar lo que le está pasando con Lady Di. Y es que parece que ha venido justo en un momento clave esta desaparición de Kate Middleton. Hay gente pidiendo una prueba de vida, incluso gente en las redes sociales creando el hashtag #WhereIsKate. Según nos indicaba el Daily Mail en el día de ayer, al parecer la princesa de Gales habría ido a visitar a Carlos III. Es evidente que hasta el momento no hay nada que asevere esto que dijeron una fuente a ese periódico inglés, y es por eso, como os digo, que la gente no se lo cree por el momento. Hace un tiempo se llegaba a comparar a Kate Middleton con Lady Di, la princesa del pueblo, y es que finalmente había una nueva princesa de Gales. Después de esperar tantos años, el título caía en manos de Middleton, la esposa del príncipe William, hijo del rey Carlos III y futuro rey de Inglaterra. Los expertos royal la llegaban a comparar. La princesa de Gales es delgada, tiene 42 años, el pelo largo y castaño y un estilo clásico y elegante, con un vestidor donde representan grandes marcas. Como os decía en anteriores entregas, Kate es, según las encuestas, la royal más popular del mundo después de la recientemente fallecida Isabel II. Y es que Kate es todo lo políticamente correcta que se puede esperar de una futura reina. Ha tenido muy pocos desliz, y en este sentido algunos periodistas decían que no tenía nada que ver con la madre de su marido, la recordada Lady Di, que siempre se había mostrado rebelde, contestaria y bastante escandalosa en algunos sentidos. Muchos dicen que no se pueden comparar, pero es evidente que las redes sociales no pueden evitar hacer la comparación de Kate Middleton con Diana de Gales. Lo duro aquí es que, con lo poco que se sabe sobre la operación de Kate Middleton y que llevamos tantos meses sin haberlo visto, sin que haya una prueba de ella, como decían algunas personas en las redes sociales y también por aquí en alguno de nuestros vídeos, hay gente que llega a especular lo peor, que algo le ha pasado a Kate Middleton, que están tapando algo más grave. Es obvio que sobre esto no hay pruebas, que son solo conspiraciones, pero que todo nos lleva a pensar en Lady Di. Pero todas estas especulaciones nos llevan al 31 de agosto del año 1997, cuando Diana Spencer, princesa de Gales, murió a causa de las heridas producidas, al parecer, en un accidente automovilístico ocurrido en el interior del túnel del Alma en París. A mediodía del 30 de agosto del 97, Diana y Dodi abordaron un jet privado propiedad del empresario Mohamed Al-Fayed en el aeropuerto de Olbia. A las 12:23 horas de ese 31 de agosto, Henry Paul perdió el control del automóvil en la entrada a este túnel del Alma, ubicado bajo el puente homónimo y compuesto de 4 carriles divididos en grupos de 2 por una serie de columnas. El coche, el cual circulaba por el carril izquierdo de la calzada de la derecha, dicen que pasó rozando a gran velocidad el parachoques trasero de un vehículo que circulaba a 50 km/h por el carril derecho. Henry Paul frenó durante una distancia de 19 metros, tal y como muestran las marcas de neumáticos, y rozó el tercer pilar, donde se encontraron restos del faro izquierdo. Tras girar a la derecha y volver a frenar, esta vez durante más de 32 metros, el Mercedes se desvió hacia la izquierda y chocó frontalmente contra la 13ª columna del paso subterráneo. A continuación dio un violento giro sobre sí mismo de aproximadamente 180 grados y golpeó la pared derecha del túnel con la parte izquierda del capó, deteniéndose en mitad del carril derecho. El impacto provocó importantes daños en el vehículo, particularmente en la parte delantera. A día de hoy hay muy poca gente que se crea que fue un accidente, y hay muchos expertos que han investigado el caso de Diana de Gales, que dicen que fue un crimen. Yo creo que se sabe. Diana fue asesinada, yo no te voy a decir que no. O sea, las personas hemos investigado mucho tiempo de forma muy profesional, es decir, con documentos, con entrevistas, hablando con protagonistas de la historia incluso. Llegamos a conclusiones. ¿Qué ocurre? Que para las personas que nos escuchan o que nos oyen, salvo unos cuantos que son valientes, que cuando lo leen, ven los documentos, piensan por sí mismos y dicen, no, es que a mí no me van a engañar, es que esto es así.
No es cierto hasta que hay una confirmación oficial. Pues no, señores, o sea, confirmación oficial en muchas cosas de las que nos engañan o nos ocultan, no en Diana solo, me refiero en general, Sí. no vamos a tener. No vamos a tener. ¿Qué va a salir? ¿El gobierno británico, la justicia británica a decir el establishment ha asesinado a Diana? No lo van a hacer. O sea, yo lo que no hago es señalar a quién, porque no lo sé, pueden ser quiénes. Pero desde luego, si yo te digo que hay un recorrido con el coche, un recorrido que no se tenía que hacer en un coche que no se tenía que utilizar, que se hace en el último momento, que pim, pam, pum, se ve, hay que hacer esto. Y justo en ese recorrido en París, que no estamos hablando de un pueblo irreconocible en el mapa, París, por favor. No funcionan las cámaras de seguridad de ningún edificio, de ningún sitio, pero ojo, en ese recorrido por el que se obliga a ir el coche, en todo París funcionaban. Hombre, es extraño, es muy extraño. Si yo te digo Llevamos unos días hablando del libro Spare de Harry, por otras cosas como rencillas con su hermano, esa pelea del puñetazo, cosas que hablaba de lo que pasaba con Kate y Meghan Markle. Pero una parte muy importante de este libro es cuando Harry confiesa que él llegó a creer que Diana había fingido su propia muerte para escapar del acoso mediático y que fueron las empleadas de su internado quienes le convencieron que escribiera la carta de despedida que se colocó sobre el ataúd de la princesa de Gales durante su funeral. Él decía en su libro: mi padre pasó a vernos un momento de camino a la cena, llegaba tarde, pero con cierta teatralidad levantó una de las tapas de plata. Me dijo: sí, Harry, mamá está en París. Es que su divorcio se había vuelto oficial hace un año casi exacto. Mi papá me dijo: sed buenos niños. Le dije: sí, papá, y no estéis despiertos hasta muy tarde, concluía. Esa noche mi padre vino a la habitación, ya no estaba a oscuras, tampoco había luz, era una extraña penumbra, y me dijo: mi querido hijo, mamá ha tenido un accidente de coche. Recuerdo que pensé: un accidente, vale, pero está bien, ¿no? Es que recuerdo como si fuese ayer que eso fue lo que se me pasó por la cabeza. Y recuerdo que esperé con paciencia a que mi padre me confirmase que, en efecto, mamá estaba bien, y recuerdo que no lo hizo. Empecé a rogarle en silencio a mi padre, o a Dios, o a los dos, no, no y no. Me dijo: ha habido complicaciones, mamá, ha resultado gravemente herida y la han llevado a un hospital. ¿Al hospital? Sí, con lesiones en la cabeza. Creo que no mencionó a los paparazzi ni nada de que la estaban persiguiendo, aunque no podría jurarlo, pero lo más probable es que no. Los fotógrafos eran un problema tan grande para mi madre, para todo el mundo, que no hacía falta ni decirlo. Pero yo pensaba de nuevo: ¿herida? Pero está bien, la han llevado al hospital, le curarán la cabeza e iremos a verla. Pero mi padre me dijo: lo han intentado, mi querido hijo. Me temo que ya no se ha recuperado. Estas frases las llevo clavadas como dardos. Lo dijo así, de eso estoy seguro. Ya no se ha recuperado. Harry en su libro también habla del funeral de su madre, diciendo que horas más tarde, que su padre partió rumbo a París, que lo acompañaron las hermanas de su madre, la tía Sarah y la tía Jane, y que tenían que informarse mejor sobre el accidente. Y alguien había explicado que tenían que organizar el regreso del cadáver. Pero, ¿cadáver? La gente no ha parado de usar esa palabra. Era un puñetazo en la boca, del estómago y una asquerosa mentira. Porque mi madre no estaba muerta. Esa había sido mi repentina revelación, sin nada que hacer salvo deambular por el castillo y hablar solo. Me asaltó una sospecha que no tardó en convertirse en firme creencia. Aquello era todo un truco, y por una vez el truco no era responsabilidad de las personas que me rodeaban o de la prensa, sino de mi madre. Yo pensaba: es una cortina de humo para poder empezar de cero. En este preciso instante, sin duda estará alquilando un apartamento en París o colocando flores recién cortadas en la cabaña de troncos que ha adquirido en secreto en algún punto de las cumbres de los Alpes suizos. Pronto, muy pronto, mandará a alguien a por Willy y a por mí, está clarísimo. ¿Por qué no lo he visto antes? Mamá no ha muerto, está escondida. Ahí ya me sentía muchísimo mejor, pero entonces llegaron las dudas. La tía Sara nos explicó que mientras estaba en París había cortado 2 mechones del cabello de nuestra madre. Ahí lo tenía, era una prueba, nos ha dejado de verdad. Sin embargo, de inmediato me asaltó la duda tranquilizadora. La incertidumbre salva vidas. No, este pelo podría ser de cualquiera. Mi madre estaba en alguna parte con su preciosa cabellera rubia
rubia intacta. Quería llorar y lo había intentado porque la vida de mi madre había sido tan triste que había sentido la necesidad de desaparecer, de inventar aquella farsa monumental, pero no podía arrancarme ni una gota. Para entonces había oído aquí y allá la siguiente versión oficial de los acontecimientos de que los paparazzi habían perseguido a mi madre por las calles de París y luego hasta un túnel donde su Mercedes había estrellado en un impacto que los había matado a ella, a su amigo y al conductor. De pie ante el féretro envuelto en la bandera me pregunté, ¿mamá es una patriota? ¿Qué piensa del Reino Unido en realidad? ¿Alguien se ha molestado en preguntarle? Here, her family. Prince Charles, divorced from Diana for a year and separated unofficially for 4. William, wrestling his emotions as the cameras and paparazzi encroach on this most private moment. Diana called him her little wise old man. He's 15. Harry, he's just 12 years old. He always wanted to have a normal life, and instead he has to stand here, stifling his grief. Se habló un poco sobre el funeral del día siguiente. Según dictaba el plan más reciente, el féretro recorrería las calles en un carruaje de caballos, escoltado por los jinetes. Termina diciendo sobre el tema del funeral que no lloraba porque creyera que mi madre estuviera en ese hoyo o en ese ataúd. Me prometí no creerlo nunca, dijeran lo que dijesen. No me hacía llorar la mera idea. Qué insoportablemente trágico sería, pensaba yo. De hecho, ahora que estamos relatando estas palabras del príncipe Harry, ha habido una teoría que no se ha comentado tanto, y era esa gran mentira sobre Diana de Gales, y era si el féretro que vimos estaba vacío. Sabemos que el 6 de septiembre del 97 ese féretro recorría 13 kilómetros ante millones de espectadores. Y es que Concha Calleja, autora del libro Diana Requiem por una mentira, lo confirmaba tras investigar todo lo que había ocurrido los días previos en Londres y alrededores. Ella decía, sus restos fueron trasladados el día 3 de septiembre al pueblo del que son oriundos los Spencer. Ahí descubro otra gran mentira. Los restos de Diana no descansan en el mausoleo que erigió su hermano en una islita artificial en Altrove. Y es que Diana fue incinerada y está enterrada en la cripta de la iglesia de Santa María, en la que yacen 20 generaciones de los Spencer. La teoría de Calleja se basa en testimonios de los lugareños, sobre todo en el hecho de que la capilla se abre el 1 de septiembre y se cierra 3 días después. Ese día, el 4 de septiembre, hay bastante movimiento en el crematorio de Great Brington y la columna de humo no miente. Calleja dice que el hecho de enterrar las cenizas de Diana allí es en parte un gesto de cariño de sus hijos y su hermano para poder cumplir en parte una de sus voluntades. Pero hay algunos que dicen algo más, y es que un cuerpo incinerado no da respuestas a las preguntas que ciernen sobre él. A través de una serie de indicios que empiezo a ver de dónde está enterrada Diana, bueno, porque me sentía atraída y pensé, voy a ver el mausoleo, sobre todo porque además el mausoleo estaba totalmente abandonado. Yo quise ir a verlo, pero luego empecé a recabar otro tipo de información, el instinto, creo yo. Pues cuando Guillermo y Kate se casan, no se dirigen a Althorp, que es donde está este parque temático que digo yo, donde se supone que está Diana, sino que se quedan en el pueblecito cercano, un pueblecito que se llama Little Brinton, donde hay una iglesia que se llama Santa María la Virgen, y ahí hay una cripta dentro de la iglesia que es la cripta de los Spencer. Yo fui a esa iglesia, encontré unos documentos en los que dice, os pongo un poquito en situación, Diana muere el día 31 de agosto, el funeral de Estado que se hace en Londres es el 6 de septiembre. Su cuerpo se lleva a Londres el 1 de septiembre. Bien, pues yo encuentro los papeles de la iglesia que dice que la cripta de los Spencer, donde está enterrado su padre, y en el testamento Diana dejaba expresamente escrito que quería ser enterrada junto a su padre, es decir, en esta cripta. Bueno, pues la cripta se desella el día 1 de septiembre y se vuelve a sellar el 4 de septiembre. Que se abra justo el día que llevan el cuerpo de Diana y se vuelve a sellar el día 4. Preguntando en el pueblo, y te digo con todo el hermetismo del mundo, que costaba sacar mucha información. De hecho, yo ya preguntaba como turista cotilla, no como periodista, porque jamás hubieran hablado. Y en el pueblo todo el mundo está convencido de que Diana está ahí en la cripta, de que además la noche esta del 3 al 4, el crematorio estaba en marcha,
Vuelvo a repetir, el pueblo son 150 habitantes, todo el mundo sabe, allí se conoce, es casi un barrio. No había muerto nadie en el pueblo, el crematorio estaba encendido, acordonaron una parte del pueblo para que no pudieran pasar ni sus propios habitantes, incluida la iglesia, crematorio, etcétera, cementerio. Y es que hay muchas personas que han leído la autobiografía del príncipe Harry que piensan que Harry está diciendo cosas sin decirlas, que va relatando las cosas sobre cómo él lo vivió, evidentemente también el caso de lo que pasó con su madre, Diana Spencer, pero que en realidad él tendría más pruebas de lo que realmente le pudo pasar a su madre. De hecho, en uno de los capítulos finales vuelve a hablar sobre su madre Diana. Habla de una semifinal de la Copa Mundial de Rugby del año 2007 que se celebraba en París, una ciudad en la que nunca había estado. La Copa Mundial puso un chofer a mi disposición y la primera noche en la Ciudad de la Luz le pregunté si conocía el túnel donde mi madre había fallecido. Vi cómo abría los ojos en el retrovisor, era irlandés con cara de buena persona y no resultó difícil adivinar sus pensamientos. Me dijo, ¿pero qué cojones? No me han contratado para esto. Le dije que el túnel se llamaba Pont del Alma y me dijo que sí, que lo conocía. Le dije, quiero atravesarlo. ¿Quieres atravesar el túnel? Sí, a 105 kilómetros por hora, para ser precisos. Me dijo, extrañado, me dijo, ¿105? Sí. Y es que esa era la velocidad exacta a la que supuestamente iba el coche de mi madre, según la policía, en el momento del accidente. El chofer asintió con solemnidad y hacia allí nos dirigimos sorteando el tráfico, pasando por delante del Ritz, donde mi madre cenaba por última vez aquella noche de agosto con su novio. Llegamos a la boca del túnel y continuamos embalados. Salvamos el resalto a la entrada del túnel, el bache que supuestamente hizo que el Mercedes de mi madre se desviara de su rumbo. Pero el resalto no fue nada, apenas lo notamos. Cuando el coche entró en el túnel, me incliné hacia adelante, vi que la luz adoptaba un tono anaranjado desvaído, vi las columnas de cemento desfilar por mi lado a toda velocidad, las conté mis latidos y en cuestión de segundos salimos por el otro lado. Le dije, ¿ya está? No es nada, es un túnel recto, nada más. Siempre había imaginado que se trataría de un paso peligroso en el que había que prestar mucha atención, pero era un simple túnel corto y sin mayores complejidades. No se explicaba que alguien pudiera morir ahí dentro de ninguna manera. Me volví hacia la ventanilla y dije, otra vez. El conductor me miró fijamente por el retrovisor y me preguntó, ¿otra vez? Le dije, sí, por favor. Había sido una pésima idea, había tenido malas ideas a lo largo de mis 23 años, muchas, pero aquella se llevaba la palma. Me dije que solo lo hacía para cerrar aquel capítulo, pero no era cierto. En el fondo lo que esperaba sentir en aquel túnel era lo que había sentido cuando JLP me había dado los informes policiales y era desconfianza y dudas. Más tarde, después de haber dormido, llamé a Willy y le conté lo de la noche anterior. Él también había cruzado aquel túnel. ¿Cómo era posible? Nos preguntamos después de los años que habían pasado, de tanto dinero invertido. Especialmente la conclusión del sumario era que el chofer de nuestra madre estaba borracho y por consiguiente esa es la única causa del accidente. Resultaba simplista y absurda. Aunque el hombre hubiera bebido, aunque hubiera estado como una cuba, no habría tenido ningún problema para conducir por aquel túnel tan corto, salvo que lo siguieran unos paparazzi y lo deslumbraran. ¿Por qué se habían ido de rositas aquellos paparazzi? ¿Por qué no estaban en la cárcel?, me preguntaba. Yo y mi hermano coincidíamos en todas aquellas cuestiones y también en lo que deberíamos hacer a continuación. Íbamos a emitir un comunicado y solicitar de manera conjunta que se reabriera la investigación. I think one of the hardest things to come to terms with is the fact that the people that chased her into the tunnel were the same people that were taking photographs of her while she was still dying on the back seat of the car. Concha Calleja estas palabras en este libro del príncipe Harry. Ella y mucha gente dicen que el príncipe Harry cree que lo de su madre no fue un accidente y que leyendo entre líneas podría llegar a haber hecho una investigación en este respecto en los últimos años. Es aquí en este momento cuando nos preguntamos, ¿el príncipe Harry tiene pruebas de que supuestamente su madre Diana Spencer pudo haber sido asesinada? De hecho, antes de que saliera este libro, The Sun, el periódico, recogía que Harry estaba intensamente concentrado en los detalles de la muerte de su madre. Citando fuentes judiciales en París, ese medio decía que investigadores del príncipe estaban haciendo muchas indagaciones en la capital francesa. Una fuente que había estado involucrada en la investigación original del accidente había dicho que había habido enfoques que sugerían que el príncipe Harry estaba muy concentrado en obtener nueva información sobre la muerte de su madre. Oye, ¿tú crees, Concha, que los hijos de Diana saben lo que pasó con su madre con exactitud?
Porque hablamos de que su hijo, si Pues- les va bien en la Casa Real, llegará a ser rey en algún momento. Pues te voy a decir una cosa. En su libro, Harry, que también me parece increíble que se esté hablando de que si la pelea con su hermano 80.000 veces. Sí, bueno, la pelea con su hermano ha sido importante que lo diga. Pero bueno, a mí lo que más importante me parece del libro es que Harry diga que no se cree la versión del accidente. Por favor, ¿dónde está eso como titular? ¿Cierto? Porque no lo recoge Pone la nadie. luz en ese aspecto y Él es dice- interesante, sí. Él dice, no nos creímos esto, pero ¿por qué no nos lo creímos? Porque cuando tuvimos edad de ver qué había pasado, nosotros fuimos a París, pasamos por el túnel y entonces no vimos claras algunas cosas y ambos, los dos, solicitaron a Scotland Yard que les dieran los informes. Hombre, Scotland Yard, como a todo el mundo le da, a mí también me ha dado, pero te da lo que quieres, luego el resto hay que intentar conseguirlo de otra manera. Pero Harry lo que dice en su libro es que eso es una barbaridad lo que han hecho, que no cuadra nada, que eso está dedicado a esconder las verdaderas causas de la muerte de su madre, que es chapucero. Todo eso lo dice Harry en su libro. Es chapucero. ¿Qué hicieron los hermanos? Decir, hay que saber qué pasó con la muerte de mamá. No nos creemos nada. Y querían hacer una rueda de prensa, querían convocar una rueda de prensa para que se reabriera la investigación. No para ver el culpable. ¿Qué ha pasado con esto que no ha sido un accidente? Y entonces dice Harry en su libro, que eso es lo que a mí me encantaría preguntarle a Harry si yo lo tuviese delante, de todo el libro es la pregunta que le haría. Porque Harry dice, los que mandan nos aconsejaron que no hiciéramos nada. Claro, ¿y quiénes son los que mandan? ¿Quiénes son los que mandan? ¿Quiénes son? Obviamente es el establishment. Cuando hablamos del establishment, esto no es una cosa surrealista, porque ahí tenemos ahí englobamos a lo que es su propia monarquía, el poder judicial, inteligencia. O sea, ahí Las grandes tenemos- finanzas, que en Londres es la capital financiera. Concha Calleja, desde que escribió ese libro sobre Diana Spencer, ella decía que el suceso que tuvo lugar aquella noche de 1997 no fue un simple accidente casual. Y es que la autora va relatando detalles en torno a esa trágica muerte de Lady Di, mentiras sobre ese accidente, documentos inéditos y posibles personas que pudieron estar involucradas en el enredo. Ella decía que era posible que la muerte de Diana fuese oportuna para mucha gente y de ahí la posibilidad de que no se tratara de un fatal accidente, sino de un asesinato. Que los implicados en el accidente, apuntaba Calleja, que serían los servicios de inteligencia británicos y franceses, así como el fallecido conductor del coche, un posible informador del MI6. Ella decía hace muchos años que estaba absolutamente segura de que había pruebas sustanciales en los archivos del MI6 de su implicación en los acontecimientos que condujeron a la muerte de la princesa de Gales, Dodi Al-Fayed y Henry Paul, que eso sería crucial para establecer las causas exactas de esa tragedia. En un inicio Calleja decía, al principio pensaba que habría muy poca cosa, pero empecé a investigar y me fui encontrando con una serie de sospechas que me ilusionaron mucho. Esas dudas han sido la base de esa indagación sobre la colisión del coche de Diana contra esa columna del puente parisino. Una implicación encubierta de otro automóvil en el golpe, los rumores que relacionan al conductor con los servicios de inteligencia británicos o el inusual recorrido en la ambulancia desde el lugar del accidente hasta el hospital. Muchos se preguntan por qué la ambulancia que trasladó a Lady Di tardó 45 minutos en recorrer 6 kilómetros y habiendo otros hospitales muy cerca. Es evidente que siendo una ambulancia y hasta ese hospital se tardaría unos 10, como mucho, 15 minutos desde donde se había producido ese accidente. Pero es que incluso los otros hospitales se decía que se podía llegar a tardar unos 6 minutos, en contradicción a los más de 45 minutos que tardó en llegar la ambulancia de la princesa. Cuando a Diana la sacan del coche y la meten en la ambulancia, Diana habla. Es verdad que habla cosas sin demasiada coherencia, pero Diana está hablando y con esa consciencia no ha perdido el conocimiento en ningún momento. Desde que entra en la ambulancia hasta que llega al hospital, 6 kilómetros que tienen que recorrer, 6 kilómetros de noche en una vía rápida donde no hay semáforos, yo creo que se puede tardar 10 minutos como muchísimo Y en más, llegar. menos una ambulancia, ¿no? Y una ambulancia puede- muchísimo más, ¿no? Claro. 10 minutos. Pues tardaron 45 minutos. ¿Y cómo en se llegar. explica eso, Concha?
Bueno, como sí que hay llevando un testigos. personaje mundialmente conocido. Sí. Es una princesa. Además es una princesa de Gales que ha estado en las portadas de todos los periódicos, de todas las revistas, Sí. de todo el mundo. Cualquiera conocería a esa princesa y tardan jugándose la vida, ¿no? De 45 esa mujer, minutos, 45 sí. minutos en llegar a un hospital cuando había otro a 2 minutos. Bueno, pasaron 3 hospitales. De hecho, la ambulancia que viene de un hospital que está a 1,5 km. Yo sí que me informé de estos hospitales, porque a veces dices, bueno, igual son hospitales más pequeños, Sí, igual ven que es la tienen princesa de menos. Gales y quieren un sitio donde haya pues muchas más máquinas de reanimación, lo que sea. No, todos los hospitales eran grandes, todos los hospitales estaban bien equipados para poder atender a cualquier siniestrado, como era en este caso la princesa Diana. Ese hospital estaba a 1,5 km, pero es que luego hay 2 más. Es que llegan se pasan 3 hospitales para llegar a este, que tampoco es que esté a una distancia descomunal, son 6 ¿Y kilómetros. qué explicación te dan, Concha? ¿Por qué hacen esto? Pues, explicación es que, en Francia, les reaniman muchísimo, paran si ven que las constantes vitales no se van disparando, entonces les paran, los intentan, reanimar un poco y luego siguen. Pero lo que llama también mucho la atención son testigos con los que después he hablado, que es que nada más salir del túnel, la ambulancia se para. Sigue habiendo muchísimas preguntas sobre este caso. ¿Estaba realmente ebrio el conductor del Mercedes S280 Henry Paul en el que viajaban la princesa Diana y Dodi Al-Fayed? Muchos decían que las cámaras de seguridad del Hotel Ritz parisino mostraban a un hombre en perfecto uso de sus facultades. La princesa Diana sufrió heridas letales, sobrepasaba los límites legales de alcohol en sangre, 3 veces el límite francés y el doble del inglés. Una de las imágenes más intrigantes se mostró hace 4 años en la televisión. A las 11:11, Henry Paul, que se supone triplicaba el límite francés, se ata los cordones. Se agacha y pasa su balance de una pierna a la otra, y luego se levanta sin recibir ayuda. Se le nota bastante sobrio para todos los que vieron el vídeo. Así que no se ve como alguien intoxicado y tampoco borracho como una cuba, como dijeron los periódicos después del accidente. Y es que tenemos que hablar aquí también de un supuesto coche implicado en el accidente de Lady Di, que aparecía a las afueras de París, calcinado y con el paparazzi dentro. La investigación contratada por Mohamed Al-Fayed culpaba al periodista francés James Anderson, que era propietario de un Fiat Uno blanco, de haber empujado el Mercedes en el que circulaba la princesa Diana y así provocar el accidente. Pero años más tarde, la operación Payet demostraba que Anderson no había estado presente en el lugar de los hechos aquella noche. En el año 2000, el periodista fue hallado muerto dentro de un vehículo BMW completamente calcinado en Nantes. A pesar de que la policía concluyó que se había quitado la vida, el padre de Al-Fayed sostenía que el MI6 se deshizo de él por haber sido testigo. La verdad es que parece una coincidencia que justo se especulara con un Fiat, que al parecer sí se demostró que el Mercedes sí tenía marcas de ese coche, un Fiat Uno blanco, y que pasados los años, coincidencia, aparecía un Fiat calcinado a las afueras de París con un conductor dentro. Ese conductor que resultaba ser un paparazzi muy muy famoso. Sabe que se había dado un golpe, o por lo menos que se había rozado porque tenía pintura de ese coche blanco. El retrovisor tenía pintura blanca y tenía luego el coche, todo el lateral, tenía todo un roce blanco. Lo típico de, imaginas, si van 2 coches en paralelo, como de hacer un roce que no llega a ser un choque, pero sí lo suficiente como, ya te digo, como para esa pérdida de control. ¿Y por qué no se investiga, Concha? Bueno, pues ese coche no se recoge que exista en la investigación francesa, pero más llamativo aún que tampoco 2 años después lo recoge la investigación de Scotland Yard. Ya hasta 10 años después no se da por válido los peritajes que realmente sí que demuestran que ese coche roza y en el análisis de esa pintura, porque sí, se ve que es un coche blanco, pero donde realmente se descubre qué tipo de coche es cuando se hacen los análisis periciales a esa pintura blanca. Entonces era un blanco Cofur que solo tiene el Fiat Uno. Pero ese coche además sigue planteando misterios, ¿no? Porque Sí. es encontrado un tiempo después y además de unas circunstancias tremendas. No, en París ese coche se le pierde la pista. Y ese coche aparece años después
a las afueras de París y aparece calcinado con su conductor dentro, cerrado por dentro. Y Otro ese asesinato, conductor- es que yo... Y no- ese conductor no es- además resulta que era un paparazzi y también se lo de relaciona con servicios sí, secretos. con los servicios secretos, sí, efectivamente. Jens Sanderson era un paparazzi. Trabajaba, creo recordar que era para la agencia francesa SIPA. Ujú. Y luego pues tenía, lo que yo ya no sé es el grado de Implicación que tenía con los servicios de inteligencia. Ajá. Lo que sí que está claro es que, bueno, Y es que fue la misma Diana quien dejó escrita una carta a alguien de su extrema confianza, una premonitoria carta que había escrito Lady Di antes de su muerte, en la que decía: mi esposo está planeando un accidente con mi automóvil, un problema con los frenos y una herida seria en la cabeza. Esa frase que se recuerda desde hace tanto tiempo en alguno de los medios que comentan la conspiración sobre Lady Di era la frase de "me van a asesinar". A nosotros. Un par de situaciones curiosas más. Y luego había pensado que alguien sabía sus movimientos y que posiblemente, mira, esto es primicia, podía tener escuchas en su casa, y contrató una empresa que hiciese un barrido, ¿no? Lo que se llama un barrido, y encontraron micrófonos detrás de una pared. Bueno, pues con toda esta información ella se fue a un abogado, y con un abogado y un notario ella quiso que quedara constancia de todo esto, porque si le pasaba algo, ella quería que esto saliera a la luz y se supiera que ella había tenido miedo y además había recibido muchas amenazas telefónicas de anónimos. Y por otro lado, justo en este momento también tenemos que hablar de esa enfermedad de Kate Middleton, o esa operación de la cual no sabemos actualmente mucho, pero sí que sabemos que sería una operación seria según el Palacio de Kensington. Y es que alrededor de la monarquía británica siempre se ha mencionado mucho a Lady Di. Y en esta ocasión, cuando está ocurriendo todo esto, a inicios de este año 2024, se habla de la maldición de Lady Di. Primero, ese título de princesa de Gales, del que hablan de título maldito. Una española desterrada, un accidente mortal y la enfermedad actual de Kate Middleton. Y es que, unido para siempre a la malograda Lady Di y actualmente en manos de Kate Middleton, el título de princesa de Gales parece llevar implícita cierta maldición. Y como no, vamos a repasar a todas las mujeres que lo han ostentado. La actual princesa de Gales es Kate Middleton, esposa de Guillermo de Inglaterra, un título que se hizo célebre gracias a la figura de Diana de Gales, mejor conocida como Lady Di, incluso tras su divorcio del actual rey Carlos III. Y es que a pesar del escándalo de sus infidelidades con Camilla Parker Bowles, Diana siguió ostentando el título de princesa de Gales hasta el día de su muerte, en el año 1991, con ese supuesto accidente de coche. Un siniestro que ocurría en el túnel del Alma de París, cuando la princesa y su entonces pareja Dodi Al-Fayed también fallecía en el actual suceso, eran perseguidos al parecer por los paparazzi. El título de princesa de Gales siempre le ha correspondido a la esposa del heredero al trono de Inglaterra, aunque han existido excepciones no exentas de la polémica y de cierta maldición. Este famoso título lo han ostentado destacadas mujeres a lo largo de los siglos, siendo la primera de ellas en 1361 Juana de Kent, madre del rey Ricardo de Inglaterra, en 1470 Anna Neville, que se convirtió en nueva princesa de Gales por su matrimonio con Eduardo de Westminster. La española Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, también fue princesa de Gales, aunque tan solo por un año. Y la última princesa de Gales antes de Lady Di fue María de Teck, conocida como la Reina Mary. Era la abuela de Isabel II, quien nunca pudo ostentar tan famoso título porque, a pesar de su condición de heredera al trono antes que reina, hasta 2013 este título solo lo podían ostentar los hombres herederos. Esa sería la razón por la cual no hubo princesa de Gales entre 1953, cuando murió la reina Mary, y 1981. Con la boda de Diana Spencer y el príncipe Carlos, entonces heredó el trono de Inglaterra.
El título de princesa de Gales siempre tendrá una unión especial a la figura y la memoria de Lady Di, la malograda royal fallecida en ese accidente de coche en París el 31 de agosto del 97, accedió al título de princesa de Gales al casarse con el entonces príncipe Carlos en el año 81. Y es que ella fue conocida popularmente como la princesa del pueblo. Es que dada su vocación y entrega solidaria y filántropa, Diana fue la primera princesa de Gales en varias décadas, pues su suegra la reina Isabel II nunca ostentó ese cargo. Por otro lado, Camilla Parker Bowles nunca ha querido tener nada que ver con este título dada su estrecha vinculación con Lady Di. Habría sido un nuevo escándalo que sumar ya a su mediático romance con el actual rey cuando este aún estaba casada con la madre de sus hijos. Esta idea nunca estuvo en la cabeza de la nueva reina, quien había rechazado el título de la princesa de Gales, pero había aceptado el de duquesa de Cornualles. Y como sabemos, Kate Middleton, la actual princesa de Gales, sigue la estela de Diana. Y es que Catherine Middleton se casó con el príncipe el 29 de abril del año 2011 en la abadía de Westminster. Y a partir de ese día, como todos sabéis, popularmente es conocida como la duquesa de Cambridge. Y ya el mes de septiembre del año pasado, cuando, con motivo de la coronación de su suegro como rey Carlos III, pasó a ostentar el ya famoso y parece que maldito título de princesa de Gales. Y es que los recientes problemas de salud de Kate Middleton preocupan y mucho en la casa real inglesa. Es una de las royal más queridas y con su trabajo desde que empezó a salir con el príncipe Guillermo se ha ido ganando la confianza de propios y extraños. De ahí que esa noticia del bache de salud de la princesa de Gales haya generado tanta y tanta preocupación, porque aún en la memoria colectiva de la gente sigue estando Diana de Gales. La futura reina de Inglaterra fue intervenida de esa cirugía abdominal el pasado 16 de enero, un preocupante hecho confirmado por Palacio de Kensington, que también adelantaba la baja médica de la princesa de Gales hasta después de Semana Santa, y días atrás surgía el rumor de cierta complicación en el postoperatorio, aunque las fuentes oficiales, según The Times, lo habían descartado. Y por otro lado tenemos que hablar también de la maldición que echó Lady Di sobre Carlos III. Ahora que el hijo de Isabel II es nuevo rey de Inglaterra, está en boca de todos y en todos los titulares, hay cosas que sucedieron en el pasado y que cobran un significado especial y distinto. Y es que los británicos siguen despidiéndose de Isabel II a la espera de que, según algunos expertos royal, Lady Di no creía que Carlos de Inglaterra pudiera llegar a ser rey y que en la actualidad habría una maldición. Tenía dudas porque Diana no confiaba en las aptitudes del primogénito de Isabel II y así lo expresaba en una entrevista más sincera en el año 1995. Diana sentía que Carlos III no tenía esas actitudes ni cualidades suficientes, sentía que ya le suponía un gran esfuerzo ser príncipe de Gales y lo único que le reservaba era la paz mental. Esta profecía de Diana quedó fallida, quedó como algo fría y como os digo, en algunos medios se está hablando de la maldición de Lady Di a Carlos III. Y es que uno de los integrantes más polémicos de la realeza de Inglaterra es precisamente el rey Carlos III, el cual tomaba el trono en sustitución de su recién fallecida madre, la reina Isabel II, pero sin embargo seguir el legado que dejó la reina no sería tan fácil para Carlos debido a la poca popularidad que tenía entre sus súbditos. Y es también por esa razón que entre la ciudadanía inglesa circulaban muchas historias en torno a su rey, las cuales lo dejaban mal parado frente a sus gobernados. Sin embargo, como os digo, últimamente ha surgido una teoría que habla de una supuesta maldición que recae sobre el monarca inglés, pero dicha teoría no solo lo implica a él, sino también a su ex esposa, la ya fallecida princesa Diana, o mejor conocida como Lady Di, una de las integrantes de la realeza más queridas por el Reino Unido por su carisma y sencillez, y también por su peculiar estilo y sus ideales. Es evidente que las maldiciones son solo rumores que envuelven a la realeza y ahora se menciona que Kate Middleton podría tenerla heredada desde Lady Di. Sin embargo, mucha gente decía que venía desde hace bastante tiempo. Para empezar con esta maldición debemos nombrar a Catalina de Francia, quien había nacido en el año 1401 y se había casado con Enrique II de Inglaterra. Cuando este murió dejó como heredero a su hijo de 6 meses, por lo que a ella la separaron de su hijo y la mandaron al exilio. Sin embargo, la volvieron a separar de su marido y de sus hijos, por lo que murió confinada a los 35 años.
Catalina de Aragón, hijo de los reyes católicos, fue obligada a casarse con Arturo, el heredero de Inglaterra. Catalina, la cuarta esposa de Enrique VII, cuando se casó había sufrido abusos por parte de su profesor de música y se casó con tan solo 17 años. Y cuando él se enteró que ella, antes del casamiento, había tenido relaciones con otros hombres, la mandó a ejecutar a los 19. En cuanto a Catalina Bar, fue la sexta y última esposa de Enrique VIII. Cuando él murió, se casó con otro hombre y falleció dando a luz a su hijo. Para seguir con la maldición de Catalina, nombramos a la portuguesa que se casó con Carlos II de Inglaterra. No la dejaron ser coronada porque profesaba la fe católica y su marido la engañaba, pero no le daba el divorcio y Carlos tuvo hijos bastardos, pero ella nunca le pudo dar un heredero. Y por otro lado, también tenemos que hablar del nombre de la princesa Charlotte, que esconde un bonito secreto. La hija del príncipe William y la princesa Kate, ese nombre completo de su hija es Charlotte Elizabeth Diana, y sin duda está lleno de significado, y es que los príncipes de Gales escogieron Charlotte en homenaje a su abuelo paterno, mientras que Elizabeth no es solo el nombre de su bisabuela, sino que también es el segundo nombre de su tía materna, Pippa Middleton. Y el tercer nombre de la pequeña es Diana, en honor a su abuela paterna, aunque es probable que Charlotte nunca llegue a usar ese nombre. El príncipe William no quiso dejar de hacer un guiño a su querida madre cuando nació su primera hija. Sabemos que Charlotte es la cuarta en la línea de sucesión al trono. Es que por primera vez en la historia Charlotte no perdió su lugar en la sucesión con el nacimiento de un hermano varón, el príncipe Louis. Eso fue posible gracias a la nueva ley de sucesión a la corona que firmó la reina Isabel II en el año 2013. Es evidente que muy pocas personas se creyeron que la muerte de Diana de Gales hubiera sido un accidente, y como tal se crearon muchas teorías de la conspiración sobre la muerte de Lady Di. Eran diversas hipótesis surgidas a partir del año 98 acerca de la muerte de Diana Spencer. Y es que la versión oficial fue rechazada, entre otros, por el Daily Express y el empresario egipcio Mohamed Al-Fayed, cuyo hijo Dodi era compañero sentimental de Diana, y es que en aquel entonces también había muerto en este accidente. En el año 2003, el mayordomo de la princesa, Paul Burrell, publicó una nota escrita supuestamente por Diana en la cual alegaba que su ex esposo, el príncipe Carlos, estaba planeando un accidente de coche, un fallo de los frenos y serias lesiones en la cabeza con el fin de poder contraer matrimonio de nuevo. Y es que la princesa Diana escribió en octubre del año 96, 10 meses antes de su muerte, una carta en la que decía que había un complot para matarla. Y es que la que fuera esposa del entonces príncipe Carlos y actual rey durante 15 años había expresado en su misiva su temor a morir víctima de un atentado que se hiciera pasar por un accidente automovilístico. La carta, que permanecía guardada y custodiada por Paul Burrell, el mayordomo de la princesa, había sido publicada parcialmente en un tabloide británico en el Daily Mirror, provocando una enorme conmoción en medios políticos y periodísticos británicos. Un manuscrito que llevaba el logotipo del Palacio de Kensington, la que fuera residencia de la princesa en Londres después de su separación oficial, fue guardada durante todo ese tiempo por Burrell, al que Diana dijo: voy a fechar esto y quiero que lo guardes por si acaso. Es que la nota decía: para que Carlos se case con Camila. The Mirror, que estaba publicando por capítulos el libro de este mayordomo, dijo que la carta incluía la sospecha de Diana de que alguien estaba planeando su muerte, pero que el nombre del conspirador no se podría publicar por razones legales. Esta fase de mi vida es la más peligrosa, escribía Diana. Están planeando un accidente con mi coche, fallo de frenos y serias lesiones en la cabeza con el fin de abrir el camino a que Carlos se case con Camila. En la misma misiva, la princesa llegó a decir también que fue maltratada, herida y víctima de abusos mentales durante años junto a la familia real. Está volviendo a salir esta carta actualmente con lo que está pasando en cuanto a lo que está pasando con la monarquía británica. Las conspiraciones nunca terminan en cuanto al Reino Unido y a su casa real, y es que hay muchas personas que dicen que en cuanto a esta Carla y al nombramiento y a la mención de Carlos III, ex esposo de Diana Spencer, que de aquí vendría la maldición de Lady Di que se está propagando en este año 2024.
Como siempre, vosotros qué creéis, dejádmelo por aquí abajo en los comentarios. Hemos hecho un poquito este vídeo en torno a lo que está pasando actualmente con la monarquía británica. No olvidéis, como siempre, apoyar el vídeo con un like, suscribiéndose al canal con la campana para no perderos ninguno de los vídeos que vayamos subiendo cada día sobre este y otros temas. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.